Introducción. Cada año durante los meses de marzo y abril se celebra en muchos países lo que se ha llamado tradicionalmente la Semana Santa. Se recuerda la muerte y resurrección de Cristo con todos los eventos que sucedieron en esa última semana de vida terrenal de Jesús. Esta celebración más o menos coincide con la fecha exacta de la fiesta de la Pascua judía, que fue entre los últimos días de marzo y primeros días de abril. A nosotros como cristianos, al igual que la Navidad, no nos interesa tanto la fecha exacta, sino remarcar el hecho de que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque este es el mensaje que anunciamos y el mensaje que hemos creído en nuestro corazón. En este tema bíblico desarrollado, vamos a recorrer los acontecimientos que rodearon esa semana que cambió la historia de la humanidad y, desde luego, nuestra propia historia. Tema 1. El escenario. A lo largo de estos temas estaremos conociendo algo del escenario en el que se desarrolla la historia de la muerte y resurrección de Cristo, quiénes fueron algunos de los protagonistas y el mensaje central que ellos protegieron con sus vidas. Iniciaremos en el domingo anterior a la crucifixión, conocido como Domingo de Ramos o de Palmas, terminando con la crucifixión y el Domingo de Resurrección. Empezamos el primer tema hablando de cuál fue el escenario en el primer siglo en el que se desarrolló el camino al Calvario. Vamos a hacer una vista paralela al escenario que vivimos hoy, 20 siglos después. En primer lugar, veamos cómo era el escenario político y religioso. El escenario político estaba muy entretejido con el escenario religioso. La política de la región de Judea dependía totalmente de la religión, y la religión judía dependía totalmente de la política romana. De esa manera se servían el uno al otro. Era una total distorsión de la intención con la que Dios se había manifestado a su pueblo miles de años atrás. Desde Moisés, Dios quería que su pueblo dependiera de él y que los asuntos de gobernabilidad del pueblo estuvieran de acuerdo a los mandatos del Señor. Pero después de ser conquistados vez tras vez, imperio tras imperio, las castas sacerdotales no tuvieron más remedio que acomodarse como les fuera conviniendo para estar más o menos en paz. El pueblo judío se encontraba en ese tiempo sometido y gobernado en cierta calma por el imperio romano. Hacía ya 400 años atrás que había terminado la era de los reyes de Israel y Judá, y que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. Después, regresaron a su tierra para ser conquistados por los persas, los ptolomeos, los griegos y finalmente los romanos. Roma designaba gobernadores para sus regiones conquistadas. Sabemos que la región de Galilea estaba gobernada en ese momento por Herodes el tetrarca, por lo que nos dice Lucas 9:7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Este era hijo de Herodes el Grande, que reinaba cuando nació Jesús, como lo refiere Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Además, había procuradores o comisarios en cada región. En Jerusalén, el procurador se llamaba Poncio Pilato. Dentro del ambiente político se había mezclado el asunto religioso, ya que Roma había designado la formación de un consejo llamado Sanedrín, donde 71 sacerdotes judíos, entre fariseos y saduceos, de acuerdo al historiador Josefo, decidían sobre los asuntos políticos y religiosos de acuerdo a cómo le convenía al imperio romano. Además, el sumo sacerdote era designado directamente por el gobernador romano. Este sistema político-religioso estaba muy lejos de ser lo que en un principio había sido la relación de Dios con su pueblo. En este sistema, como dijimos antes, Dios estaba completamente ausente.
no se le consultaba, y mucho menos había hombres que se atrevieran a hablar en contra del régimen y señalar la corrupción en la que habían caído delante de Dios. El tiempo de los profetas había terminado hacía mucho. Toda la vida religiosa de ese tiempo se acomodaba a la mejor conveniencia de la política del Imperio Romano. Podemos preguntar, ¿y cómo es el ambiente político-religioso en nuestros días? Y la respuesta sería muy parecido. Las religiones oficiales, sean cual sean y en el país que sea, siguen obedeciendo a intereses políticos y no se habla abiertamente de la verdad del Evangelio. El mundo ha seguido ritos y tradiciones sin ningún sentido espiritual y la vida de la gente no ha presentado ningún cambio o beneficio espiritual. En muchos países, la política ha influido mucho en la vida religiosa, aunque se diga evangélica. Y es en esa situación cuando nosotros nos encontramos en el camino al Calvario. En medio de un mundo donde la política y la religión se siguen mezclando, pero donde la fe verdadera en Jesucristo se abre paso en medio de corazones sinceros y creyentes. En segundo lugar, veamos el escenario social. ¿Cómo vivía la sociedad en los días de Jesús? La región de Judea y Galilea era todo un mosaico de nacionalidades, tradiciones y costumbres. La mayoría eran judíos que, aunque sometidos al Imperio Romano, vivían en relativa paz. El libro de Hechos nos da una idea de cómo se conformaba la sociedad en el tiempo de Jesús. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eran muchas lenguas y nacionalidades que vivían más o menos en paz y tranquilidad. Sin embargo, era una sociedad donde se habían desarrollado ya diferentes niveles sociales. Estaban los ricos y poderosos que se aprovechaban de los pobres y las castas sacerdotales. Los saduceos eran ricos y tenían más favor con las autoridades romanas. Los fariseos, por su parte, eran la clase media y los esenios eran los pobres. Además, era una comunidad mayormente de pescadores, gente de campo y artesanos que en muchas ocasiones apenas tenían lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, gozaban de todas las comodidades que el Imperio Romano había traído, como los caminos entre poblaciones, el abastecimiento de agua a través de acueductos y fuentes, y un sistema de justicia que les ayudaba a resolver los asuntos menores. No había revueltas ni levantamientos, porque aunque eran oprimidos con los impuestos, vivían en relativa paz y tranquilidad. ¿Cómo vivimos ahora? Podemos decir que estamos en paz. Gozamos de las comodidades que nos permite la vida moderna. Nuestras sociedades se forman de gente de todas partes. No solo en Estados Unidos encontramos gente de muchos países. Aún en los países latinos y europeos están cambiando su etnografía. Ahora es muy común encontrar gente de muchas nacionalidades asentándose en otros países. Ya nos acostumbramos a vivir y compartir con diferentes culturas, y mientras nadie se meta con nosotros, pues nosotros no nos metemos con nadie. El camino al Calvario, que se empezaba a abrir hace 2000 años, es muy parecido al de ahora. En tercer lugar, veamos cómo era el escenario espiritual.
En medio de toda la corrupción en la que se vivía, había hombres y mujeres que guardaban la esperanza de ver la salvación de su pueblo, de acuerdo a las profecías que escuchaban en las lecturas de los rollos en las sinagogas. Escuchaban acerca de lo que habían hablado Isaías y Zacarías unos 600 años antes y guardaban la esperanza de que algún día se cumpliera todo eso. Había personas que seguían creyendo en el amor y el poder de Dios para salvarles, aun a pesar de haberse apartado de los mandamientos del Señor. Un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón no era sacerdote, ni fariseo, ni saduceo. El pasaje se refiere a él como un hombre justo y piadoso. Se menciona que el Espíritu Santo le había revelado que vería al Mesías. Esto nos habla de que en medio de los sistemas religiosos descompuestos, Dios sigue revelándose a la gente que le busca sinceramente, como dice Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Dentro del escenario que nos lleva al camino al Calvario, podemos ver que Dios no opera dentro de la religión, sino dentro de corazones sensibles. ¿Cómo fue el momento en que encontraste a Cristo en tu vida? Habías estado seguramente dentro de un sistema religioso donde tuviste una formación un tanto distorsionada de lo que en realidad era la relación de Dios en tu vida. Sin embargo, dentro de tu espíritu, algo te decía que debería de haber algo más, que podrías encontrar algo mejor para tu vida, y entonces te pusiste en el camino al Calvario. Hemos vivido de acuerdo a la religión, cuidando más de las tradiciones y liturgias en las cuales fuimos instruidos, aun cuando no se nos enseñó a temer a Dios. ¿Y cómo estamos en nuestro medio social? ¿Nos sentimos muy cómodos y tranquilos? No estamos en guerra, vamos pasando la vida sin que nadie nos moleste mucho, pero nuestra relación con Dios quizás es fría y distante. ¿Y qué decir del escenario espiritual? ¿Somos indiferentes o tenemos la fe de ese anciano llamado Simeón que esperaba ver la promesa del Padre cumplida en sus días? El camino al Calvario es un camino totalmente personal. No son los mismos escenarios para una persona que para otra. Vivimos en situaciones diferentes, provenimos de contextos distintos, hemos pasado por situaciones muy diferentes. Para algunos, la vida ha sido muy difícil, para otros quizás más tranquila. Pero tarde o temprano, llegamos a la intersección del camino donde tenemos que tomar una decisión. Seguimos caminando por la carretera de la indiferencia y de la tradición, la comodidad y el pecado, o tomaremos la decisión de empezar a transitar por el camino al Calvario. Si te decides por esta opción, tienes que saber que al inicio de este camino hay un letrero de bienvenida que escribió un profeta llamado Isaías y que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Isaías 55, 10 al 13. De eso se trata este camino. Pero no es un camino fácil. Hay que aprender a caminar contra la corriente de este mundo.